Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a trabajar la sesión 3 y 4 referente a todo este proceso de investigación en la orientación educativa. Si recuerdas, estuvimos revisando las primeras clases referente al proceso de una didáctica de grupo. Estamos enfocados en esta primera parte del temario a diferentes dinámicas, a diferentes sesiones, a diferentes actividades que se trabajan en cuestiones de grupo. Vamos a trabajar en esta clase la cuestión de 4 actividades, ¿vale? Vamos a poder revisar 2 y poder pausar y vamos a la siguiente semana para poder trabajar la actividad de la sesión 4. Vamos a identificar en este punto de la sesión el in-group, out-group, que son grupos internos y externos en español, ¿vale? Y vamos a trabajar el proceso de una interacción social. Aquí vamos a trabajar que el in-group, out-group, que son grupos internos y externos, es el cómo se siente un individuo dentro de un grupo social y cómo actúa dentro de ese grupo social. Porque dentro de un grupo social nosotros nos sentimos acogedores, nos sentimos pertenecientes y nos sentimos positivos en su contexto. Y en un proceso de situaciones negativas en un grupo externo, en ocasiones se siente un desprecio, se siente una competencia, se siente un desprecio, un desagrado, una posición como tal por ese otro contexto grupal al que no pertenecemos. Nosotros en este proceso social tenemos actitudes positivas y negativas dentro de los grupos, pero ese fenómeno lo vamos a conocer como un sesgo social. Ese sesgo social es pertenecer al grupo y estar cómodo, estar adecuadamente feliz y estar con una actitud positiva. Ese es el sesgo social. Este término fue identificado en la teoría de identidad social, trabajada por dos psicólogos, que abajo están sus autores, que es Henry Tafel y John Turner. Por lo tanto, esta teoría van a encontrarse con 4 palabras claves que se realizan dentro de este contexto de dinámicas grupales. El primero es el favoritismo. Ese favoritismo es sentirte dentro de ese grupo, tener esa pertenencia, tener ese punto de se me fue la palabra, es que aquí viene el texto de afinidad, como viene en el texto, pero se me fue un sinónimo, que fue un sentirse a gusto por estar dentro de ese grupo interno, ¿vale? Que estar en desagrado o que estar negativo en un contexto externo. En este proceso de asimilación del grupo, nosotros tenemos un punto clave. El sesgo dentro de este grupo se determina por procesos psicológicos. Esos procesos psicológicos nos van a arrojar nuestra necesidad por pertenecer a ese grupo o nuestra necesidad por competir con el contexto del grupo anterior. En esto se hace la cuestión de mi autoestima, porque en el favoritismo, el querer estar en ese grupo, el sentirse propio en ese grupo, estar a gusto con esas personas, me levanta la cuestión de la autoestima. Más sin embargo, el querer competir, el querer tener una rivalidad con alguien fuera también me hace una motivación positiva. Por esta razón, el querer estar en este grupo me da el proceso del favoritismo. El querer estar perteneciente a esa ideología o el querer arraigar esas costumbres que tiene ese grupo me va a dar un favoritismo. Ese favoritismo, el pertenecer, el desarrollo de mi contexto social. Pero como tenemos un favoritismo, me da una contraparte. Esa contraparte va a ser la agresión intergrupal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comportamiento que en ocasiones es querer dañar, es querer alebrestar, es querer opacar otras personas que no pertenecen dentro de ese grupo favoritista que estoy inmerso, porque el grupo externo no tiene las mismas ideologías que yo, porque el grupo externo no concuerda con opiniones y lo que hace es tener una agresión intergrupal.
En esta agresión intergrupal el sesgo se vuelve negativo y el negativo hace que mi convivencia no sea agradable y en ocasiones desafiemos esas creencias, desafiemos esas ideologías y por lo tanto hagamos esa negatividad. Y esa negatividad, ¿a dónde la vamos a encontrar? En las amenazas, en las agresiones verbales, en las agresiones físicas que se pueden dar dentro de esa competencia de grupos. Entonces, nosotros al expresar esas ideologías negativas con el otro grupo, vamos a tener un conflicto. Y ese conflicto va a ser de interés, ese conflicto va a ser de opinión. Y esto me va a tener una parte agresiva con las demás personas. Y es por ello que nuestro contexto de agresión intercultural es el trato que se le va a dar a las otras personas. Aquí abajito en el texto tengo una frase que dice, menos merecen el trato humano que imponen las normas universales. Aquí la cuestión de esa frase es que nosotros vamos a condicionar nuestro comportamiento a través de reglas, a través de normas o a través de cuestiones. Si vamos a enfocarnos en estas dos primeras palabras, nosotros dentro de una convivencia grupal siempre va a existir una rivalidad y siempre va a existir un punto de agrado por esa convivencia. Si tú recuerdas en la escuela, en un contexto in-group o group, vamos a identificar la situación social que se tenía tal vez con el grupo A, con el grupo B, la cuestión social que se tenía con el matutino, con el vespertino. Existían las rivalidades, existían las agresiones, existía un favoritismo por pertenecer al A o un favoritismo por pertenecer al B. Y eso es la cuestión que me da un grupo interno y un grupo externo. Mi grupo interno va a ser donde yo pertenezca, donde yo tenga esa ideología similar con los demás, y mi grupo externo es ese golpe de choque que voy a tener por opiniones, esa negatividad con las personas que pertenecen al otro grupo o al otro turno porque no están conectados con mi ideología, porque no pertenecen a mis creencias, porque no pertenecen a mi círculo social. Eso es la cuestión de esta dinámica grupal. Ahora, vamos a encontrarnos con el efecto de hegemonía. En esta hegemonía es que dentro del grupo vamos a tener similitudes, vamos a tener diferencias dentro de estas clasificaciones, porque el grupo interno y el grupo externo vamos a encontrarnos con diferentes ideologías, con diferentes creencias que tal vez no congenien con el punto o que en realidad congenien con situaciones de parentescos, porque dentro y fuera de los grupos esa hegemonía es que cada uno tiene una ideología. Cada uno diría la frase, es un mundo. Y en ese mundo nos vamos a encontrar con cuestiones que me ayudan a tener una conexión o cuestiones que me ayudan a tener una rivalidad con esa ideología o ese contexto. Nosotros en un grupo como tal vamos a tener una relación por una convivencia de grupo, vamos a tener una relación por un trabajo empresarial, vamos a tener una relación por creencias religiosas, pero cada uno tiene una cierta identidad y cada uno tiene una cierta ideología, aunque pertenezcas a ese grupo. Y menciona aquí que dentro de la hegemonía vamos a tener relaciones cercanas y no tan cercanas con los grupos externos, porque a pesar de que esté en otra secuencia, a pesar de que esté con otro canal de ideología, en mi grupo externo también puede tener similitudes con ideologías, con creencias, con situaciones. La hegemonía va a ser un ejemplo de los partidos políticos, porque cada uno tiene un objetivo común, cada uno tiene una ideología, cada uno tiene una participación diferente, pero tal vez vamos a llegar a la meta. ¿Cuál va a ser esa meta? La democracia, en el cual todos tenemos que trabajar ese proceso. Eso me da la hegemonía, que al final de diferentes rasgos, de diferentes cuestiones, de diferentes colores, tenemos una meta en común y tenemos un proceso de conexión. Aunque seamos de externos y de dos bandos diferentes, esa hegemonía me va a colocar con los estereotipos, esa hegemonía me va a colocar con las ideologías, esa hegemonía me va a colocar con una percepción del contexto.
Finalmente, en los grupos internos y externos va a haber un prejuicio. Este prejuicio va a ser positivo o negativo con las personas, basada solamente por pertenecer o no pertenecer a mi grupo social. En esta ideología se van a encontrar tres factores importantes. El primero es un factor positivo o factor efectivo. En ese punto todas las emociones se vinculan a una actitud positiva porque pertenece a mi grupo de convivencia. Esa efectividad o esa afectividad se va a conectar con las personas que yo congenio, con las personas que yo me relaciono y con las personas que estoy. Pero a pesar de ello voy a tener prejuicios, a pesar de ello voy a tener críticas, porque aunque pertenezcan a mi grupo, voy a tener ese paradigma de relación social. El segundo es el componente cognitivo, que involucra sus creencias y pensamientos para formular una actitud. Lo que yo piense tal vez no es la misma similitud con lo que tú pienses, aunque pertenezcas a mi grupo social interno. Y esas situaciones cognitivas cambian porque la actitud recuerda que va a ser un poco más negativa cuando estamos hablando con los grupos externos, porque tal vez no congenian y no estamos trabajando en la misma sintonía. Y el tercero es el componente de la conducta. En la conducta no solamente se va a dar por las actitudes, sino por la situación que se va a relacionar con el comportamiento, con todo mi contexto interno y el comportamiento con todo mi contexto externo. No es lo mismo que un ser humano se involucre internamente de manera positiva con su familia a que se involucre de manera positiva con su grupo de amigos. Esa va a ser el tercer punto, que es el componente conductual. Pero todo me va a conectar los tres, que es la afectividad, que es el proceso cognitivo y el proceso conductual, me va a llevar a un prejuicio, que se refiere a las condiciones positivas o negativas con las características de identidad con los demás. El ejemplo, el prejuicio se da en los equipos de fútbol. Simple hecho por irle a un equipo amarillo, a un equipo azul, por irle a un equipo rayado, por irle a un equipo de segunda división, nosotros hacemos un prejuicio negativo o un prejuicio positivo. Y todo eso me va a llevar a un proceso de cognición, a un proceso conductual, a un proceso afectivo referente a esas personas. Porque si igual se manejan estereotipos, porque igual se manejan juicios, igual se manejan ideologías falsas por esa convivencia social. Por lo tanto, esta independencia de ideologías se va a ver inmersa en que cada uno tiene un prejuicio, cada uno tiene una perspectiva y cada uno tiene una relación con los demás. Como lo menciona la hegemonía, conectados en el mismo equipo pero con diferentes creencias, conectados en el mismo partido político pero con diferentes candidaturas, con diferentes, con diferentes comportamientos. A eso se refiere la primera estrategia de la clase. Up y not group, que es grupo interno, grupo externo. Identificamos que son fáciles de relacionar con mi familia y la familia de mi esposa. Tan fácil de relacionar con mi equipo de fútbol amarillo a su equipo de fútbol azul. Tan fácil de relacionar que es el creer en un partido nuevo a creer con un partido más viejo de manera política. El creer a una persona que está en una candidatura, a una persona que quiere reelegirse en una candidatura. Así de relacionado estamos hablando de los grupos internos a los grupos externos. ¿Pertenezco? Sí. ¿No pertenezco? Sí. ¿Por qué? Porque tengo diferente ideología, porque tengo diferentes condiciones, pero aún así tengo tal vez homogeneidad o tengo aún así conexión con los demás por algo en común. A eso se refiere esta dinámica de grupo. En la escuela es lo mismo. Clases sociales, en la escuela es lo mismo bolitas de amigos, en la escuela es lo mismo hombres y mujeres, en la escuela es lo mismo talleres de educación. Así se hace esta estrategia, de manera interna y de manera externa. Ahora vamos con el proceso de interacción.
En este proceso de interacción va a ser una interacción social porque estamos hablando, perdón, porque estamos hablando de grupos sociales. Y esto es tener un vínculo o una relación con ciertas personas y con ello identificar una esencia grupal, de tal manera que sea una sociedad funcional o no funcional. Dentro de la rama de la sociología, las relaciones sociales es la interacción y no se limitan a solo un ámbito familiar, sino a otro proceso tanto laboral, político, clubs, centros educativos. Este proceso de interacción es la conexión social que tienes con todo el mundo exterior, con la comunicación que vas a tener con todas las personas, ya sea en la escuela, ya sea en tu club de baile, ya sea con tus amigos, ya sea con tus familiares, ya sea con los familiares de tu pareja, porque esa es una interacción social. Y a pesar de diferentes costumbres, a pesar de diferentes ideologías, se va a hacer una situación funcional para la sociedad. Ahora, dentro de la interacción social voy a tener elementos. Esos elementos van a ser tres. Va a ser la razón del estatus, va a ser la virtud del rol y va a ser la virtud del proceso. Esos elementos me van a comprender cómo se lleva a cabo una condición social. La primera, como su nombre lo dice, estatus. La jerarquización, la posición social, la relación que se tiene de más a menos o el puesto que va a ocupar una persona dentro de la sociedad. Aquí lo más ejemplificado es tal vez la economía. Lo más ejemplificado es un proceso en que yo tengo un marcador y tú no lo tienes. El proceso es que yo tengo una calificación más alta y tú no la tienes. Esa es la relación de estatus, que siempre va a haber uno más arriba del otro y nosotros como sociedad lo vamos a categorizar en niveles, ya sea niveles educativos, niveles jerárquicos, niveles de posicionamiento, niveles de poder económico, niveles de lugares. Así se da una relación social y esa relación de estatus me va a determinar el lugar que estoy ubicado o el lugar que quiero estar ubicado. El segundo elemento va a ser la situación del rol. Recordemos que ya te había mencionado en otra dinámica de grupo que cada uno tiene una participación en este mundo, que cada uno tiene un rol en específico. ¿Cómo el rol en específico es cómo vamos a desempeñar nuestra condición social? Mi rol en la familia es ser un hijo. El rol de mi padre es que él me dé un ejemplo. El rol de mi abuelo es que él es ejemplo, la situación del patriarcado en mi familia. Esos son roles. Dentro de la empresa el rol es un jefe. Dentro de una empresa el rol es el empleado. Dentro de una escuela mi rol es el estudiante. Dentro de la escuela el rol es el docente o el directivo. Cada uno tiene una situación en específico de una condición de rol. Recordemos que la sociedad, a pesar de ser clasificada por estatus, también se clasifica por roles y por niveles. En esta situación es más jerárquica en condiciones de actividades, en condiciones de estrategias sociales. Yo a cierta edad tendré que ser mi rol de hijo, pero a cierta edad voy a trazar una condición para subir mi rol a un proceso en padre de familia y en esa condición hacer un seguimiento para hacer un desempeño real de mi condición social dentro de un grupo. Finalmente, la situación del proceso es la interacción social que se tiene, la forma repetida de la condición que se va a trabajar y dentro de ellas va a tener la cooperación, la acomodación, la asimilación, el conflicto y la competencia. En este proceso es qué actividades voy a desarrollar dentro de esa sociedad. Voy a competir, voy a arriesgar, voy a trabajar de manera cooperativa o voy a realizar un conflicto. Aquí se desarrolla el proceso de actitudes y de aptitudes que tiene cada uno. Recordemos que dentro de un equipo de exposición, cada uno tiene un rol, más sin embargo, cada uno va a tener un proceso o una actividad a desarrollar. El que exponga, el que dé el ejemplo, el que sabe hablar, el que no sabe hablar, el que va a ser más choro, el que va a tener menos trabajo. Ese es el proceso de la virtud como elemento.
porque a pesar de tener un rol, a pesar de tener un estatus, cada uno va a tener una función determinada dentro de esta sociedad y esa función me va a hacer esa línea de convivencia con los demás. Para estos elementos vamos a encontrar clasificaciones en nuestro proceso de interacción social. En esas clasificaciones lo voy a desarrollar como lo que vimos en el punto 3. Uno es el proceso conjuntivo. En esta relación social se va a tener de manera positiva con las personas porque vamos a trabajar en un bien común. En el trabajo de ese bien común van a ser las situaciones de altruismo, las situaciones de amor o la situación de justicia, porque todos queremos un conjunto positivo en la participación y todos vamos a trabajar para que se desarrolle esa objetividad o para que se exprese de manera positiva esa virtud. Por lo tanto, en este proceso conjuntivo es el estar adecuadamente en una interacción social que tenga un proceso de ayuda, que tenga un proceso de mejoramiento, que tenga un proceso de humanismo con la sociedad. Y con ello van a desarrollarse o clasificarse diferentes contextos. En esos contextos, uno es la cooperación, donde dos o más personas van a hacer un trabajo en común. Como su nombre lo dice, van a trabajar en equipo. Esa interacción va a ser esencial para mantener una comunicación positiva y continua con los demás. Como vimos que es un conjunto positivo, se existe la cooperación. En esta cooperación, el papel que vamos a desempeñar dentro del grupo, dentro de la sociedad, va a ser recíproca. ¿Por qué? Porque vamos a dar exactamente igual el esfuerzo todos para trabajar en partes iguales. Las personas van a conjuntar su fuerza, las personas van a conjuntar su ideología para lograr esas metas que nos estamos planteando porque pertenecen a mi misma creencia o pertenecen a mi misma ideología. Así es la parte de la cooperación. También viene otro elemento de la clasificación que es la asimilación, donde las personas aceptan y realizan las pautas del comportamiento de los demás. Esta situación es que los grupos van a tener un proceso mental positivo, van a tener una interacción positiva en la cual ambas partes son recíprocas, así como la cooperación del mismo esfuerzo. La asimilación es que yo no voy a juzgar la situación que está haciendo la otra persona porque yo sé que es la misma cantidad y es el mismo esfuerzo, aunque resulte un proceso afectado por ciertas situaciones, por ciertas ideologías, por ciertas costumbres, siempre es importante la asimilación. No hacer un criterio negativo, no hacer un juicio, no hacer un estereotipo en que uno está dando más que el otro. En esta interacción social, si te das cuenta, el proceso es más positivo, el proceso es más afectivo y la asimilación es que todos estemos trabajando en conjunto para sacar adelante la meta. Otra clasificación de este elemento es la acomodación. ¿Cómo es la acomodación? Donde todas las personas que están involucradas en ese grupo actúan mutuamente para no reducir esfuerzos, para no eliminar desarrollos que estábamos adecuados y no tener conflictos. Se aprende, se adapta y se ajusta para convivir en paz. Esa acomodación lo que vamos a hacer es que todos logremos esa armonía, que todos manejemos esa comunicación positiva para que tengamos esa interacción social. Por lo tanto, cada parte opinión, cada parte ideología no la tenemos que acomodar para que trabajemos cooperativamente, para que trabajemos la asimilación y para que trabajemos la acomodación. En este punto está la clasificación disyuntiva. Son relaciones negativas porque ya la disyuntiva es un quiebre en el cual las personas se distancian, las personas se separan por no estar tan conectados con las ideologías anteriores. En este proceso disyuntivo se trata de que los demás logren sus objetivos. Aquí ya existe una competitividad
en la cual cada uno va a trabajar por sus intereses. Y al decir disyuntivas es el quiebre de esa relación social que se tenía al principio de cooperación, de asimilación y de acomodación. En la disyuntiva todo tiene el proceso negativo que es el quiebre de esta conexión social. Y en esta desconexión social vamos a tener clasificaciones. Esa clasificación, la primera, es el conflicto. El conflicto sabemos que es esa parte negativa de interacción, sabemos que es ese trato negativo con las demás personas y lo que queremos es pelear, lo que queremos es discutir, lo que queremos es amenazar o alebrestar a las demás personas por no tener la asimilación, por no tener la acomodación, por no tener la adaptación de esta interacción social. Y el conflicto se puede dar entre palabras, entre ideologías, entre riñas, entre golpes o entre armas, que es el punto donde más se desata el proceso. Aquí vamos a ver la disyuntiva, por ejemplo, cuando nosotros estamos combatiendo por una meta en común. Ejemplo, las guerras que se tuvieron. Sabemos que el objetivo general de todos es la sobrevivencia. Sin embargo, la disyuntiva se da en todos los países por ideologías, por territorios, por recursos naturales. Y ahí es donde se genera el conflicto, donde uno quiere más, donde uno quiere ganar, donde uno quiere que la otra persona o el otro país sea eliminado. Es así donde se dan los conflictos de este proceso de la disyuntiva. Otra clasificación es la obstrucción. La obstrucción es que hacemos una competencia y esa competencia es que ambas partes no lleguen a su meta, a que ambas partes no sean positivos y que tengamos esa negatividad, que alguien llegue primero que yo y hacemos el gira y afloje, el estira y afloja de esa situación. Obstruimos ideologías, obstruimos ganancias, obstruimos positivos, obstruimos metas y premios que en algún momento pensamos que era una relación y se rompe y se hace la obstrucción. En la obstrucción, en este proceso ya no existe una cooperación, en este proceso ya no existe una adaptación y en este proceso ya no existe una asimilación de lo que vamos a trabajar. El esfuerzo se redobla porque lo que quieres es ganar y el esfuerzo se hace más competitivo y es ahí donde nos vamos al otro punto de la clasificación que es la competencia, donde cada uno redobla esfuerzos y lo que quiere es que gane esa competencia el más fuerte. Se enfoca por creer mis logros, se enfoca por creer los logros de mi grupo y no queremos que como consecuencia perdamos. Y en la competitividad, el más fuerte es el que se lleva a cabo el proceso ganador. Vamos a tener reglas, vamos a tener condiciones para estas partes de las clasificaciones. ¿Por qué? Porque al no tener una regla, porque al no tener un proceso diplomático de la convivencia, se llega a este quiebre, se llega a esta negatividad de procesos. Y es por ello que la interacción social puede ser positiva o puede ser negativa y siempre lo vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrar de manera educativa el que quiere una rivalidad, el que por cuestiones religiosas, por cuestiones de ideología, por cuestiones académicas, no tiene una adaptación, no tiene una cooperación y no tiene una asimilación de estos factores. Y se llega al conflicto, se llega a la obstrucción, se lleva a la competencia. Y son dos bandos en los cuales su proceso es competir hasta que uno salga vencedor y uno se lleve este proceso. Aquí sabemos que la escuela va a ser un proceso teórico y lo vamos a relacionar con la teoría de sistemas. ¿Cómo es ese proceso de visión de sistemas donde todo es un conjunto y todos tienen una meta en común? Pero ojo, a pesar de este proceso en común, tenemos metas en específico y por ello se me va a complicar en ocasiones tener una cooperación o tener una cercanía con los demás. Eso se abarca en la teoría de los sistemas y por lo tanto mi escuela es un sistema porque todos tenemos una meta.
lograr el año, no reprobar asignaturas, pero sin embargo podemos tener una disyuntiva porque yo quiero ser el mejor de la clase, porque yo quiero obtener el premio de la clase, porque yo soy más destacado que los demás y no me gusta trabajar en conjunto. Así se hace la estructura del sistema de la escuela. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Elementos personales, que van a ser los alumnos, los profesores, la comunidad escolar en su totalidad, docentes, conserjes, directivos, padres de familia. ¿Qué otro elemento? Material. Ese elemento material va a ser las mismas escuelas y el mismo inmobiliario donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son condiciones físicas y económicas, es en dónde está ubicada la escuela, en qué área geográfica, su contexto externo y interno de ese desarrollo de la comunidad y sobre todo incentivo, porque es económico, porque vamos a encontrar diferentes factores económicos que me van a hacer o una disyuntiva o una cooperación en equipo. Las relaciones y los canales de comunicación. En estos canales de comunicación siempre van a ser afectivos, positivos o negativos, rebeldes. Por lo tanto, estos canales de comunicación varían por las situaciones, interacciones sociales que se da con los demás. Y la jerarquización del juego de roles, es que te lo he mencionado en todas las teorías y en esta teoría de sistemas, es cada uno tiene un rol en específico y me va a ayudar a trabajar en conjunto o me va a ayudar a tener un quiebre de relaciones sociales por querer ser más jerárquicamente o porque no quieres pertenecer todo el tiempo a un proceso de nivel bajo, ¿vale? Todos estos elementos están conformados dentro de mi escuela y mi escuela va a ser una interacción social. Mi escuela es todo lo que va a conjuntar mi sistema y dentro de ese sistema van a ser los elementos que te acabo de describir para hacer una interacción social. Esto para alcanzar una meta o esto para alcanzar una situación personal con cada uno de ellos. Y se da en los grupos de clases esa interacción. Sí se da porque estamos inmersos en una comunidad escolar y sí se da inmersos en una comunidad social con un poblado o un fraccionamiento. Y con ello resume todo lo que te estoy explicando en este punto, porque es un modelo de conexión, porque es un modelo de trabajo en equipo y que sí existe ese quiebre que se tiene que dar con los trabajos en equipo, porque siempre va a haber, la frase diría, la manzana de la discordia porque quiere resaltar, porque quiere más de lo que ya te da. Hasta aquí vamos a dejar la clase porque es por ello que viene la siguiente situación de la siguiente técnica de dinámica de grupo. Pero comprendamos que una situación de sistema es que es un conjunto del todo y en la escuela ese es mi sistema. Y en la situación como un proceso de grupos internos y externos es en los cuales que se da la cuestión de mi pertenencia a un grupo o de mi desprecio a otro grupo por no querer en esa ideología. Recordemos que tenemos actividades pendientes para trabajar en tu evaluación, están subidas en plataforma, dudas, cuestiones y sugerencias, estoy en el personal y recuerda que dividimos esta clase para hacerla porque es mucha información y por lo tanto la próxima semana estaremos siguiendo con estas mismas diapositivas. Un gusto saludarnos, suerte.